¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a esta nueva clase del curso de C++, donde analizaremos a fondo cada una de las partes que componen un programa en C++. Ya en nuestro entorno de desarrollo, en este caso Arch Linux, nos vamos a dirigir a Visual Studio Code y abriremos el programa que hicimos en la clase anterior, donde simple y sencillamente hicimos un pequeño cout con el mensaje "mi primer programa en C++". Ya con esto en mente, vamos a comenzar a analizar cada una de las partes de este programa. Primero que nada tenemos las directivas de preprocesamiento. El preprocesador es un programa que manda a llamar el compilador para preprocesar todo nuestro código antes de la compilación, justamente como su nombre lo dice, directivas de preprocesamiento. Estas directivas pueden incluir las directivas de inclusión de archivos, como lo que puede ser la predirectiva include, y estas directivas de preprocesamiento se identifican por el símbolo del hashtag o el símbolo de gato, dependiendo de cómo lo conozcas tú. También existen las directivas de preprocesamiento, como lo que puede ser la definición de constantes, la definición de macros, que te permiten alterar el funcionamiento de un programa, las directivas de compilación condicional y muchísimas otras predirectivas de preprocesamiento que tenemos a utilizar como nuestro abanico de funcionalidades de C++. Después de esto veremos un poco más a fondo lo que son las predirectivas, las macros y demás. La compilación condicional lo veremos en futuras clases. Por ahora, quédate con que solamente utilizaremos en estos bloques de código lo que son las predirectivas de inclusión de archivos y vinculación. Aquí estamos vinculando una librería súper importante que es el IOStream, que contiene las librerías del estándar. Como puedes ver, por ejemplo, podremos definir el namespace std como una alternativa. Pero, ¿qué es un namespace? Bueno, un namespace simplemente es un identificador para agrupar ciertos bloques de código. Nació ante la necesidad de identificar las funciones que se declararán en ciertas librerías. Por ejemplo, supongamos que dentro de las funciones estándar se encuentra una función que se llama print. Sin embargo, hacemos el include de otra librería externa de algún tercero, pero en esta librería también hay una función que se haya declarado y que se llama también print. El compilador no tiene forma de saber cuál función es la que queremos mandar a llamar, si la de print del estándar o la print de un tercero. Por eso necesitamos hacer uso de los namespace. Previo a esto, en el lenguaje de C se utilizaban estándares de nombramiento de funciones. Por ejemplo, en el caso de OpenGL, las funciones tenían un prefijo que era GL, guión bajo y ahora sí el nombre de la función, para que así no hubiera ningún tipo de error al nombrar las funciones. Sin embargo, para el caso de C++, se llamó y se creó la alternativa de los namespaces para agrupar bloques de código. Aquí creamos un ejemplo muy claro del uso de un namespace llamado Fernu, donde simplemente declaramos una variable que se llama subs de suscriptores. De ahí simplemente le asignamos un valor y ya está. Pudimos acceder a él e imprimirlo en pantalla. Como pueden ver, accede correctamente. Y si utilizamos el using namespace Fernu, simplemente nos ahorra escribir Fernu y el resolutor de ámbito, que es un operador que simplemente son dos puntitos. Ahora bien, para el estándar tenemos lo que es el namespace std, que es la contracción justamente de la palabra estándar. Todas las librerías que posee C++ de forma por default son las librerías del estándar. Entre ellas está el IOStream, string como tipos de datos, vector, map y muchísimas otras funciones y clases, y también muchísimos más archivos, como por ejemplo el algorithm, que posee muchos algoritmos de búsqueda, de sort y demás que podemos utilizar en este lenguaje de programación. Todas vienen bajo el namespace del std. Por lo tanto, es una buena práctica al principio, durante tu proceso formativo, que te ahorres un poquito estos bloques de código. Sin embargo, no es una buena práctica a futuro que lo utilices para proyectos ya más grandes donde vincules muchísimas librerías. Por lo tanto, pensando un poco más en el tú del futuro, esa es la última vez que vamos a utilizar en las clases el using namespace std. Para ti, acostumbrarte un poco más a lo que es el uso de lo que es el std y el resolutor de ámbito, que simplemente son dos puntitos uno tras otro, ¿ok? Pensando justamente en el tú del futuro para que vayas desarrollando muy buenas prácticas de programación. Ahora, seguido del include IOStream, que ya lo analizamos que es un preprocesador o una directiva de preprocesamiento, el using namespace std, que es una directiva que simplemente te ahorra escribir el estándar. Ahora vamos con otra parte fundamental de este pequeño programa, que es la función main. En la función main podemos ejecutar todo nuestro código, y es un bloque de código fundamental, ya que absolutamente todo lo que no esté en la función main y que no sea una predirectiva de preprocesamiento no se va a ejecutar. Por ejemplo,
tenemos la directiva de preprocesamiento de include IOStream. Esa sí se va a ejecutar, va a vincular correctamente lo que es la librería del IOStream. También va a hacer correctamente el uso del using namespace std. Sin embargo, si declaramos alguna función fuera de la función main, que es otro bloque de código, no lo va a ejecutar a menos que lo mandemos a llamar en esta función. Todo lo demás que ejecutemos, operaciones, mandados a llamar a una API, que creemos un servidor, absolutamente todo, no se va a vincular y tampoco se va a ejecutar si no lo mandamos a llamar en el int main. Te preguntarás qué es int, qué es intarg, es charargv y demás. Son tipos de datos distintos que iremos viendo en la siguiente clase, donde abordaremos todos los tipos de datos para que tú comprendas sus limitaciones, sus capacidades y también muchísimas de sus bondades. ¿Ok? Ahora bien, podemos analizar lo que es una función en programación muy similar a lo que es una función en matemáticas. Aquí tenemos parámetros o argumentos dependiendo de cómo lo estemos mandando a llamar o dependiendo del contexto. Aquí lo estamos en la declaración, simplemente son parámetros que debe recibir la función. Cuando nosotros los mandamos a llamar, o mejor dicho, cuando se los pasamos a una función, se denominan como argumentos. Podemos analizarlo de un enfoque un poco más matemático, si es que eso te puede facilitar un poco lo que es este enfoque, ¿ok? Supongamos que tenemos una función f de x, y la forma de correlación es x al cuadrado. Esa es una función, y como parámetro está recibiendo una x, es un número cualesquiera. No estamos especificando qué número va a ser. Puede ser un número natural, un número entero, un número racional, irracional, real o inclusive un número complejo. ¿Ok? Ahora, simplemente después de que ya definimos lo que era la función y que tenemos su estructura bien definida, podemos pasarle como argumento el número 2. Después de esto, simplemente va a sustituir la función, el número 2 por la x, va a elevar 2 al cuadrado y vamos a tener correctamente lo que es el número 4. Eso es una analogía que tenemos con funciones matemáticas. Sin embargo, pasa algo muy similar con las funciones dentro de la programación. Si bien aquí en la programación no tenemos ese tema de conjuntos, dominio, imagen, contradominio y demás, sí tenemos cosas como lo que son los parámetros, definición de parámetros, argumentos, procesamiento dentro de lo que es la función, como podría ser la regla de asignación de la función, que podría ser en este caso x al cuadrado. Sin embargo, dentro de nuestra función de programación podemos hacer muchísimas cosas más que simplemente una correlación matemática. En este caso podremos verlo como una función multivariable. Tenemos una función que recibe dos parámetros, uno que se llama argv y otro que se llama argc. Cada uno de ellos tiene una funcionalidad muy en específico y lo puedes ver como una función multivariable, una función que recibe una x y una y, números cualesquiera, que no nos importa mucho qué tipo de número sea, pero sí nos importa un poco la acción que vamos a tomar con esos números. Por ejemplo, tenemos que simplemente para todo x, y números reales, por ejemplo, uno lo vamos a elevar al cubo y el otro lo vamos a elevar, no sé, al cuadrado y multiplicarlo por 4 y lo vamos a sumar. Algo parecido podemos hacer con esos parámetros, argc y argv. Sin embargo, esos nacieron para las funciones de tipo, para los programas de tipo CLI. Los CLI son programas de Command Line Interface. Vamos a ver un ejemplo bastante claro en la terminal en un momento para que analices para qué sirven todos estos parámetros y por qué están dentro de nuestro programa. Como sabrás, en antaño las computadoras no tenían un entorno gráfico, por lo tanto los programadores no podían tener una retroalimentación como la que podemos tener hoy en día, con un ambiente gráfico, alertas, signos o simplemente que nos mande imprimir un mensaje en grande y con color rojo que algo ha salido mal o que algo ha salido bien. Tampoco tenemos botones, interfaces ni demás. Por lo tanto, era fundamental que nosotros pudiéramos mandar a llamar múltiples opciones de nuestros programas, ¿ok? Podríamos verlo simplemente con que son opciones que puede tener nuestro programa. Se los podemos mandar directamente de esta forma. Por ejemplo, opción 1, 2, hola o cualquier tipo de opción que le queramos mandar a nuestro programa. Existen muchísimos programas dentro del GNU Project que hacen estas funciones. Y por ejemplo, vamos a contabilizar los argumentos argc. Argc simplemente recibe la cantidad de argumentos que está recibiendo nuestro programa. Vamos a verlo con un pequeño ejemplo y como podemos ver, estamos recibiendo tan solo un argumento. Pero, ¿qué argumento es este? Bueno, el primer argumento que recibe un programa en C++ es el mismo, es decir, su nombre o la forma en la que estamos mandando a llamar dicho programa. Vamos a verlo un poco más a fondo, imprimiendo dicho argumento.
vamos a imprimir justamente lo que es el argumento número 1. Esto lo haremos mediante indexación de arrays. Es un tema más aparte, lo veremos en futuras clases donde tocaremos los arrays. Sin embargo, ahora quédate con que eso es una lista simplemente de palabras, por así decirlo, y vamos a acceder a ellos en base 0. Es una lista que comienza en el número 0 y vamos incrementando 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta completar la lista. Como puedes ver, accedimos al índice 0 y es correctamente lo que estamos pidiendo. Si ejecutamos simplemente el ejecutable de nuestro programa, como puedes ver, manda a llamar correctamente todo. El único argumento que recibe es el mismo y como argumento, es decir, como texto, simplemente recibe la forma en la que estamos mandando a llamar este programa. Veámoslo con un ejemplo más claro. El GCC. El GCC es el compilador que tiene C dentro del GNU Compiler Collection y tiene una opción bastante peculiar, que es el -- version. Y muchos programas CLI, como ya comenté de Command Line Interface, tienen esta opción para verificar qué versión tienes instalada en tu sistema operativo. El programa simplemente detecta en C++ esa opción. Viene aquí, detecta qué opción es y en base a esto manda una impresión correspondiente para decir, ok, me están solicitando que diga qué versión está instalada en el sistema operativo. Bueno, en base a esto, yo tengo que retornar esta cosa. Como ya mencioné, esto surge principalmente ante la necesidad de que no había un entorno gráfico per se. Por lo tanto, todo se manejaba absolutamente mediante la consola. Y esto es bastante bueno también si te quieres dedicar a sysadmin o administrar algún servidor y trabajar de forma remota con gestión de sistemas operativos tipo Linux, ¿ok? Que te acostumbres a programas de tipo CLI es bastante bueno y esa es una buena forma de que comprendas por qué funcionan estas cosas, ya que inclusive en cursos de ciberseguridad se abordan esos temas, opciones y demás, sin embargo no se explican por qué funcionan o por qué estamos mandando a llamar estos ejemplos o por qué mandamos estos argumentos. Simplemente son argumentos que recibe un programa, generalmente en C++, también se puede hacer para Java o para Python, sin embargo lo más común es que estos programas estén en C o en C++, ¿ok? Ahora, ya que analizamos un poco este ejemplo del GCC, podemos darle un poco más de amplitud a lo que es nuestro programa en C++, dándole más usos y múltiples características a lo que son las implementaciones del argc y el argv. Por ejemplo, vamos a mandar a llamar el mismo programa que nosotros tenemos, pero pasándole otros argumentos. ¿Ok? Aquí tuvimos un pequeño error, concatenamos erróneamente. Vamos a presionar nuevamente play. Y como puedes ver, no nos imprime nada en el argumento 1 porque realmente no le estamos mandando a llamar nada. Ahora sí, mandamos a llamar -- version. Y como puedes ver, accede correctamente. Y ahora el número de argumentos que está recibiendo el programa es 2. El mismo, y también ahora está recibiendo el argumento de -- version. Podemos implementar alguna lógica justamente para verificar si esto está ocurriendo, es decir, que estamos recibiendo el llamado a la versión y podemos ejecutar cierto código para implementar, decir, bueno, nuestro programa está en la versión 1.1, el autor es tal persona, se ha desarrollado en tal año y tiene esa licencia de uso. Como puedes ver, el programa es bastante complejo y tenemos muchísimas partes dentro de él. Estamos finalizando lo que es esta clase, sin embargo, quiero recordarte un poco todo lo que hemos visto. Hemos visto y analizado lo que son las directivas de preprocesamiento, o mejor dicho, las directivas de preprocesamiento, que son directivas que le dicen al preprocesador cómo debe comportarse, qué librerías o qué archivos debe de vincular con nuestro proyecto. También el using namespace, que te ahorra el uso de algunos namespaces, que son agrupaciones de bloques de código para gestionar el uso de las funciones, y así no tener ningún tipo de conflicto entre múltiples librerías que tú pudieras estar utilizando en tu programa. Después de eso analizamos lo que es la función main. En la función main es absolutamente todo lo que se va a ejecutar de nuestro programa y todo lo que no se ejecute aquí simplemente no se va a mandar a llamar. Y tenemos dos parámetros fundamentales, que es el argc y el argv, que funcionan para recibir argumentos de la Command Line Interface para generar justamente programas de este tipo. Y ahora te estarás preguntando también, ¿para qué nos sirve de que la función sea de tipo numérico? Porque, por ejemplo, int representa un tipo de dato entero. Podríamos verlo como el conjunto justamente de los números enteros. Pero ¿para qué nos sirve que esta función sea de este tipo y que al final pongamos un return 0? Bueno, el return 0 podremos verlo como un código que le dice al compilador
que todo ha funcionado sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, la función main, y dentro del lenguaje de programación C no existía lo que es justamente el tipo de dato booleano, que es un tipo de dato que veremos en la siguiente clase, pero quédate por ahora que representa un cierto o un falso. El cierto o falso simplemente le dice a la computadora que algo ha ocurrido o no ha ocurrido, se ha cumplido cierta condición o no se ha cumplido dicha condición. En este caso, el 0 representa el falso y el 1 representa el verdadero. Por lo tanto, el return 0 le indica al compilador que el código se ha ejecutado sin ningún problema, es decir, que ha sido falso, que ha retornado algún tipo de error. Por ejemplo, supongamos que aquí después del cout hacemos un return 1. Después de ese return 1, toda la ejecución que esté por debajo de ese return va a cancelarse, es decir, después de ese return, el compilador ya no detecta absolutamente nada más. Y el 1 le indica al compilador que ha habido algún problema. Y en base al número que nos mande dicho error, podemos saber qué ha ocurrido, ¿ok? Vámoslo claramente, por ejemplo, aquí vamos a poner un cout que diga después del return. Como puedes ver, no se manda a llamar y tampoco nos lo muestra, ya que una función termina en el return. Después del return no va a haber absolutamente nada que se ejecute. Inclusive si pudiéramos analizar lo que es el código fuente o el código binario que se genera, podríamos ver y analizarlo correctamente y saber qué es cada parte. Veríamos que inclusive no está esa parte de la compilación. Directamente el programa, el compilador justamente, después de ver este return, si se ejecuta algún tipo de error, ignora por completo ese código. Ya no se ejecuta o directamente ya no se compila en el caso de algunas circunstancias. Por ejemplo aquí, después del return 1, como es un return absoluto que es a nivel global de la función, a nivel local de la función, ya no lo va a identificar. Ya no va a identificar ese código y ya no va a haber caso de compilarlo. Sin embargo, para casos condicionales, bueno, sí compila el resto del código, ya que es un poco condicional a si puede pasar o no puede pasar esta circunstancia. Por lo tanto, analiza si sí o si no. Y es por eso que tenemos que la función es de tipo entero y que retorna un 0. Simplemente es para indicarle a nuestro compilador si ha habido algún tipo de error o no lo ha habido. Espero que esta clase te haya gustado, hayas comprendido a fondo cuáles son todas las partes que tiene un programa en C++. Comenta cualquiera de tus dudas y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego y muchas gracias.